Bueno, y les quiero dar la bienvenida a esta primera sesión de los principios de presencia viva. Y vamos a estar hablando de lo que yo considero el principio fundamental, el principio de los principios, el principio que sostiene todo esto que hemos determinado como la cultura en presencia viva. Alguna vez me hicieron una pregunta en una entrevista y yo mismo me sorprendí con la respuesta porque yo creo que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y la persona me hizo el siguiente cuestionamiento. Me dijo, ¿qué es para ti legado? Nosotros escuchamos bastante esta palabra, legado, voy a dejar un legado, quiero tener un legado, ese es mi legado. Y mi respuesta fue sencilla y fue algo como esto. Les dije, para mí legado es aquella parte de mí que permanecerá aunque yo haya muerto. Y en estos últimos días he podido comprender mucho mejor eso porque recientemente mi madre ha pasado a la presencia de Dios, ya no está con nosotros, pero es impresionante todo lo que hay de ella dentro de mí, dentro de tantas personas, dentro de mi hija, de los bisnietos que ha tenido. Así que es evidente que ella ha dejado un legado. ¿Y por qué quiero hablar de este tema del legado? ¿Por qué quiero traerlo en una sesión como esta? Porque el día de hoy estaremos hablando de la mentalidad generacional. Recuerde, le dije anteriormente que para mí este es el principio de los principios, es lo que soporta absolutamente todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan trascendente la mentalidad generacional? Porque cuando empezamos a construir cualquier cosa, una empresa, un negocio, una misma casa o cualquier proyecto, sin tener en mente quiénes van a beneficiarse más adelante, quiénes van a ser bendecidos después de que nosotros no estemos. Si no tenemos eso en mente, simplemente estaremos construyendo para nuestro propio beneficio. Así que una de las primeras preguntas que quisiera plantearte en este día es, ¿qué estás haciendo tú para que Presencia Viva se mantenga como una iglesia sólida en los próximos 30, 40 o 50 años? O quizás 100, no sabemos cuándo va a regresar Jesús. No sé yo mismo cuándo no estaré aquí, quizás muera, no sé qué suceda, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que este ministerio se mantenga sólido en el transcurrir del tiempo? Si nosotros no incorporamos la mentalidad generacional a todo lo que hacemos, vamos a perder de vista lo que Dios quiere hacer. Y recuerda, siempre les he mencionado que estamos tratando de descubrir el carácter de Cristo, de descubrir qué es lo que Él quiere, de descubrir el carácter de nuestro Padre Celestial. Y precisamente allí empezó todo este proceso, cuando hablábamos de la mentalidad generacional, cuando empecé a estudiar al respecto. Lo primero que encontré tiempo atrás fue esos encuentros que Dios tuvo con diferentes hombres. Y ahora, por un momento, quizás pudiéramos referenciar ese encuentro que tuvo Dios con Moisés. Y no sé si lo recuerdas, pero me gusta mucho la manera como Dios se presenta ante él y él le dice algo como esto: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Constantemente Dios se presenta como un Dios que no es tan solo de una generación, sino por lo menos en este caso, Él se está extendiendo a 3 generaciones. Por eso muchas veces dice, yo soy el Dios de tus padres, o los mismos hombres de Dios lo decían, el Dios de mis padres, y esto lo he incorporado a mi vida. Muchas veces ustedes me escuchan orar al final de las reuniones pidiendo que el Dios de mis padres les bendiga. ¿Por qué? Porque ese ha sido el Dios que ha gobernado nuestra familia por más de 60, 65 años y que le pido a Dios que continúe siendo el Dios de Mariana y de los hijos de Mariana y lo mismo en toda nuestra organización. Entonces, cuando nosotros tenemos mentalidad generacional, cuando nosotros estamos pensando en construir mucho más allá de nosotros mismos, vamos a garantizar que, por ejemplo, todos estos principios que vamos a estar estudiando durante estas semanas, pues estén incorporados a la vida de nuestros hijos, estén incorporados a la vida de nuestros nietos. Haremos de ellos adoradores, haremos de ellos personas generosas, le dejaremos saber que somos gente de familia. ¿Por qué razón? Porque estamos extendiéndonos mucho más allá de nuestras propias vidas. Quiero que me acompañen por un momento a leer uno de los salmos, o por lo menos una porción de uno de los salmos que más me llama la atención y que es el fundamento quizás de todo esto que estamos hablando. Y vamos por un momento al Salmo 78.
y vamos a leer del verso 1 al verso 8. Dice lo siguiente: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Recuerda, misterios del pasado. Cosas que hemos oído y conocido. Voy a hacer acá énfasis. Y que nuestros padres nos han contado. Es factible que recuerden lo que dice allí Deuteronomio, ¿verdad? Ustedes le enseñarán esto a sus hijos y se los repetirán cuando entren, cuando salgan, cuando suban, cuando bajen, cuando se acuesten, cuando se sienten, cuando coman, cuando estén haciendo cualquier cosa. Y entonces aquí la Biblia nos dice eso. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor y de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados que enseñáramos esa ley a nuestros descendientes, para que conocieran esta ley las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez lo enseñarían a sus hijos. Me impacta mucho porque el Salmo 78 no se queda en 3 generaciones, se va a 5 generaciones. Dice: nuestros antepasados nos los contaron a nosotros. Nosotros se lo contaremos a nuestros hijos para que ellos se lo cuenten a los de ellos y entonces ellos se lo cuenten a los que aún no han nacido. 5 generaciones están presentes aquí en todo este propósito que Dios tiene de no ser un Dios simplemente de una generación, sino ser un Dios de generaciones múltiples. ¿Qué sucede? Algunas semanas atrás, en una de las predicaciones, hablaba respecto a las dificultades y a los retos que estamos enfrentando en una situación o en una cultura o en una etapa de la historia como la que nosotros mismos presenciamos. Y le hablaba a la iglesia y le decía: si no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer verdaderamente, ¿qué es esto? A promulgar, a dejarles saber a nuestras generaciones por venir lo que Dios ha hecho, nos vamos a enfrentar exactamente a lo mismo que el pueblo de Israel se enfrentó en el momento en el que Josué murió. Para aquellos que quieran conocer un poquitito más al respecto, pueden ir al libro de Jueces y capítulo 2, versículo 10. Allí nos habla algo impresionante. Después de que el pueblo de Israel sale de estar en la esclavitud, es pasado por el desierto, Dios lo libra de un montón de cosas, entra entonces a la tierra prometida y empieza a conquistar ciudad tras ciudad, empieza a ver nuevamente la mano de Dios de una manera poderosa, empieza a ver y a ser beneficiario tangiblemente de todas estas promesas que Dios le había dado. Pero entonces llegamos a un momento impresionante allí en el libro de Jueces, cuando dice: y entonces Josué murió. Josué había sido aquel hombre que había reemplazado a Moisés, aquel hombre que había estado allí con Moisés también en el desierto, que había visto todas estas cosas. Y dice entonces: y murió Josué y también toda esa generación murió. Y se levantó otra generación que no conocía a Dios ni las cosas que Dios había hecho por Israel. De una generación a la siguiente generación se perdió la historia de Dios. Debido a eso, vuelvo a hacer énfasis. Para mí lo más importante que usted y yo podemos aprender en un tiempo como este es tener mentalidad generacional. Yo no puedo quedarme simplemente con el convencimiento o con la satisfacción de que yo estoy bien, de que ya yo lo logré, pero que mis hijos vean cómo van a ser. Esa no puede ser la conclusión a la que llegamos. No podemos tener esta mentalidad escasa y de alguna manera egoísta. ¿Por qué lo hablo? Recuerde lo que pasó con Josué. Recuerde con lo que pasó con el pueblo de Dios. Pero quiero hacer énfasis en algo. Uno de los hombres más admirados verdaderamente en la Biblia es el rey Ezequías. Me llama mucho la atención que se habla más en la Biblia del rey Ezequías, de todo lo que él vivió, de cosas íntimas, de cosas que vivió en el transcurso de su reinado. Se habla más de él
que lo que podemos llegar a conocer de un hombre como Pablo, como Pedro, es bastante. Hay más capítulos escritos sobre la vida de este hombre, del rey Ezequías, que de cualquier otro hombre en la historia de la Biblia. Y encontramos que fue un hombre impresionante, un rey grandioso, un rey espectacular que agradó el corazón de Dios. Para aquellos que de pronto quieren tener una referencia, este fue ese hombre que en determinado momento Dios le mandó a un profeta a su casa con una de esas noticias un poquito complicadas. Yo no quisiera que un profeta llegara a mi casa como Isaías llegó a la casa de Ezequías a decirle: Dios te dice que guardes y arregles tu casa, pongas todo en orden porque te vas a morir. Y complicada esta situación, pero imagínense cómo fue la vida de Ezequías tan impresionante, que dice allí la palabra de Dios que él volteó su rostro y empezó a llorar y a clamarle a Dios y a decirle: Señor, acuérdate cómo yo he vivido delante de ti. Acuérdate cómo yo me he comportado. Qué tremendo. Imagínate cómo había sido el estilo de vida para que él pudiera reclamarle a Dios. Y decía que lloraba amargamente, y nos deja saber la Biblia que en tanto el profeta va bajando por el palacio, Dios le dice: anda, ve y regresa y dile a Ezequías que le voy a extender la vida, que he escuchado su oración. Nunca se había escuchado algo como esto en la historia de la Biblia. El profeta viene, le habla y le dice: ok, mira, Dios dice que te va a extender la vida, no te preocupes. Y allí entonces él le dice: ¿y yo cómo voy a tener certeza de esto? Aquí viene otro gran milagro, donde Dios retrocede el tiempo allí en el reloj que ellos tenían con las sombras. Dice que el sol retrocede y que esa es la señal que le da a Ezequías. Y Ezequías entonces se mejora. Imagínense, tiene salud nuevamente. Y empiezan a llegar cartas, regalos y a expresarse la alegría de muchos lugares debido a la sanidad que Dios había hecho en la vida de Ezequías. Y en determinado momento dice que inclusive llegaron desde Babilonia para felicitar a Ezequías y para conocer un poco más de qué era lo que había sucedido. Y es lo que quiero leer ahora en Isaías 39, voy a leer desde el verso 3 hasta el verso 8, porque precisamente esto fue lo que sucedió después de que él recibió a sus visitantes de Babilonia. Dice que nuevamente llegó Isaías, ¿verdad? En el versículo 3, Isaías 39, 3 dice: entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿quiénes eran estos hombres y qué querían? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada de mis tesoros que yo no le haya mostrado. Entonces Isaías le dijo: oye la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Imagínense. Después de tener una vida tan intachable, Dios extiende algunos años más la vida de este hombre y entonces encontramos una situación como esta, donde él desobedece a Dios, pero no ha llegado a la peor parte. ¿Por qué razón? Porque viene el profeta y no sé si ustedes pueden estar de acuerdo conmigo. Esta palabra profética no era muy agradable, ¿no? Como esas que muchas veces nos gustan. El Señor dice que te va a dar un gran esposo, poderoso, grandioso. El Señor te dice que te va a llevar a las naciones. No, esta no era como esa. Esta lo que decía es: llegará el momento en el que todo lo que has conseguido tú y tus antepasados va a ser llevado a Babilonia y tus hijos van a ser llevados como esclavos. No era una palabra agradable. Y lo que aún no puedo procesar después de tantos años de haber leído esto, fue la respuesta que Ezequías tuvo a esa palabra de Dios. El versículo 8 dice lo siguiente: el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno. ¿Es bueno? No, yo pensé, espérese, porque no estoy viendo bien la primera vez que leí esto. ¿Cómo me va a decir él que es bueno? ¿Cómo va a ser bueno que me van a despojar de absolutamente todo lo que mis antepasados acumularon, que mi reinado se va a destruir y que mis hijos van a ser llevados como esclavos? Y él dice: el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Escúcheme por favor, dice: y es que pensaba, al menos
mientras yo viva, habrá paz y seguridad. ¿Qué nivel tan grande de egoísmo? Qué triste seguramente estaba el corazón del Padre Celestial con una respuesta como esta. Un hombre que dice, ok, mientras yo viva, todo va a estar bien. No importa lo que mis hijos van a enfrentar. Si tú has hecho de Presencia Viva tu iglesia local, quiero decirte que la mentalidad generacional para nosotros no es negociable. Quiero pedirte que desde el día de hoy empieces a incorporar a tus pensamientos, a tus decisiones, a tus acciones, este principio. Quiero que pienses en cómo lo que tú estás haciendo el día de hoy va a afectar a tus hijos y cómo esto afectará a sus nietos y a las generaciones por venir. Por muchos años me dijeron, Jesús viene pronto. Y lo creo y es cierto, es una realidad. Pero eso nos llevó a que tuviéramos una mentalidad corta, una mentalidad de hoy simplemente y a no planear, a no extendernos. Por esa razón, años atrás tuve que tomar una decisión y es el vivir hoy como si Jesús viniera precisamente esta noche, pero el planear como si aún se demorara 100 años en venir. Quiero invitarte a que construyamos un ministerio poderoso para la gloria de Dios. Que pienses que es factible que tus hijos encuentren a su esposo o a su esposa allí, en medio de Next Gen. Quizás ahora mismo están jugando, no sé en qué momento se encuentran en este instante, no sé qué esté pasando, pero es lo que necesitamos pensar. Vamos a construir algo que vaya mucho más allá de nosotros. Vamos a dejar un legado, porque recuerda, legado es aquello que continúa viviendo aunque hayas muerto.